Hola, considerando los elementos que nos da César Coll respecto a su concepto de currículum, he rescatado para compartirte 4 aspectos de este concepto. El primero es que el currículum es un instrumento. Ahora, este instrumento, por ser un instrumento, nos sirve, es un medio para hacer algo. El currículum no es un fin en sí mismo, es un medio. ¿Para qué nos sirve? Bueno, en principio nos sirve para concretar los principios ideológicos, políticos, etcétera, etcétera, y sociales mediante la educación. Hay que concretar lo que yo llamo las fuentes primarias del currículum mediante la educación. Asimismo, es un instrumento de planeación, ejecución y evaluación, porque para poder concretar todos estos principios hay que planear antes y hay que ejecutar después. Ya después de la ejecución hay que evaluar si lo que se planeó y lo que se ejecutó fue lo adecuado, lo que convenía, lo que se visualizó y cuáles son las mejoras que se pueden hacer. Pero también el currículum es un instrumento que se ubica entre la declaración de principios, es decir, entre todos estos principios, y la ejecución educativa, como bien se señala ahí. Es algo que está entre ambos, entre los principios y la ejecución. Cuando hablamos de la ejecución educativa, hablamos de lo que realmente sucede en las escuelas, en las aulas y de los resultados que se dan allí. Ahora, el currículum, además de ser un instrumento para concretar los principios ideales educativos, para planear y para ejecutar y evaluar, es un punto de referencia para cualquier intervención educativa. Es decir, si alguien quiere intervenir, hacer un pequeño cambio o un gran cambio en lo que ya está sucediendo, hay que mirar primero cuál es el currículum vigente y qué aspectos de ese currículum se van a afectar desde la planeación, qué se va a mejorar, cómo va a impactar esa mejora, qué aspectos van a tener que eliminarse, los que van a tener que manejarse y cómo se va a realizar. Para eso nos sirve el currículum, para una referencia que nos permite ver si es pertinente la intervención, en qué sentido y en qué lugar del sistema de planeación y ejecución. Ahora, ciertamente te debe quedar claro que el currículum es un instrumento sin el cual un sistema educativo no puede desarrollarse. Es su premisa. Por lo tanto, el currículum debe partir de un análisis de las fuentes primarias y secundarias del currículum. Las fuentes primarias del currículum son la fuente antropológica, la fuente ética o moral y la fuente cosmológica y también la fuente política. Son 4 fuentes primarias. Lo repito, la fuente antropológica, la fuente ético-moral, la fuente cosmológica y la fuente política. Son las fuentes primarias. Pero también tiene que analizar las fuentes secundarias, es decir, la fuente sociológica, la fuente psicológica, la fuente epistemológica y la fuente pedagógica. Tenemos 4 fuentes secundarias. Repito, sociológica, eh, psicológica, epistemológica y pedagógica. Las fuentes primarias son también llamadas fuentes filosóficas y las fuentes secundarias son llamadas fuentes técnicas. Las fuentes filosóficas nos ayudan a encontrar el sentido, la ubicación, la afirmación
del proyecto curricular y las fuentes secundarias o fuentes técnicas nos ayudan a instrumentarlo. De tal manera que ambas están correlacionadas, tanto las fuentes primarias como las secundarias, pero las fuentes secundarias dependen necesariamente de las fuentes primarias del currículum. Entonces, haciéndose el análisis de esas fuentes, se hace una planeación curricular. A esto se le llama diseño curricular. Es esta primera parte. Y después de esto, ya que se ha planeado todo, se hace la ejecución curricular, es decir, el desarrollo curricular. Ya hablamos de esta parte que es la ejecución. Hecho lo anterior, ya desarrollándose, ejecutándose el currículum, se hace un análisis de lo que se está ejecutando y se evalúa qué tal funcionó el diseño, si es pertinente hacer adecuaciones o mejoras, qué tal funcionó la ejecución, ¿por qué? Porque pues no es lo mismo llevar del papel cosas que pueden estar muy congruentes, pero en el campo de acción hay muchas variantes que hay que trabajar y se deben evaluar para ver si hay que hacer adecuaciones o mejoras. A partir de estas evaluaciones vienen las adecuaciones, los cambios, las reformas o la innovación educativa, cualquiera que ésta sea. En sentido estricto, este es el flujo que hay de una dinámica curricular. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente sesión.